Bueno, hola amiguitos, en este video les voy a explicar matemáticas. Trigonome, ya. Ya. A ver, vamos a empezar con los triángulos rectángulos, ¿ok? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es que tiene uno de sus lados, o sea, que tiene dos lados distintos, pero que tiene uno de sus lados con 90 grados, ¿ok? Ahí se ve, ¿verdad? Ok. Que tiene uno de sus lados con 90 grados. Ahora, en un triángulo rectángulo lo que normalmente piden es sacar sus distintos ángulos y sacar sus distintos catetos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre las partes de un triángulo rectángulo, ¿ok? Para que entiendan lo que es este triángulo, ¿ya? A ver, vamos a dibujar, cuidado, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Ya, un triángulo rectángulo tiene un ángulo sí de 90 grados, pero también tiene otros ángulos, ¿ya? La suma de los tres ángulos, forman 180 grados. Ya, por ejemplo, acá le vamos a poner este y acá le vamos a poner este simbolito que son los símbolos para los ángulos. Entonces decimos, y este va a ser este, ¿ya? La suma de los 3 grados forman 180 grados, ¿ya? Eso es lo principal que tiene que saber. Ahora, además de los ángulos, acá vamos a anotar ángulos, un triángulo rectángulo también tiene catetos, ¿ya? Acá hay un cateto, y acá hay otro cateto, ¿ya? Que es esto, cateto. Y la línea opuesta al ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa, ¿ya? Ahora, estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Para hallar los catetos o hipotenusas se tienen lo que son las funciones geométricas, si no me equivoco, ¿ya? Ahora, ya, a ver. En la trigonometría tienes 6 funciones geométricas, ¿ok? Primero está seno, luego está coseno, luego está tangente, luego está secante, luego está cosecante y luego está cotangente, ¿ok? Entonces, en cada uno de cada uno tú puedes decir el ángulo, ¿ok? Acá vamos a poner. Y acá te voy a decir de qué es cada uno, ¿ok? A ver, del seno, esto sí es de memoria, entonces hay un método, pero ahí te lo explico. Primero vamos a poner. Del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Acá vamos a poner cateto opuesto, cateto adyacente. El cateto opuesto es aquel que está al frente del ángulo. Por ejemplo, en este caso el cateto opuesto sería este. En este caso el cateto opuesto sería este. Y el cateto adyacente es el cateto que está al lado, ¿ya? En este caso el cateto adyacente sería este. Y en este caso el cateto adyacente sería este. Ahora, estos dos son catetos. Esto es hipotenusa. Entonces, este ángulo de 90 grados, su cateto opuesto no va a ser este, porque este es hipotenusa, son cosas diferentes, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, entonces cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Luego pasamos a los secantes, cosecantes y cotangentes. ¿Cómo te aprendes esto? Estos son los contrarios de estos. De seno es el secante
Y lo contrario sería poner hipotenusa entre cateto opuesto. El contrario de coseno sería cosecante, que sería poner acá hipotenusa entre cateto adyacente. Y acá sería poner cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Ok? Ahora, tú te preocuparás y dirás, pucha, ¿y ahora cómo me aprendo todo eso? Primero, apréndete el orden, ¿ya? Memorízate que es seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. ¿Ya? Con eso ya estás. Ahora, hay una canción, hay una forma de memorizártelo, ¿ya? Que dice, coca, 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 hielo, hielo. ¿Ok? Coca, coca, hielo, hielo. Tienes que pensar en que el hielo es abajo y que es coca, coca, hielo, hielo. Ya tú trata de pensar cómo lo puedes interrelacionar, pero es una buena forma de recordar. Y de esto solo tienes que saber que es al revés. Con eso ya estás. Entonces, acá voy a poner que la sumatoria de todos los ángulos te va a dar 180 grados, ¿ya? Para que ahí te lo memorices. Entonces, esto es lo que tienes que saber. Que tiene un ángulo de 90 grados, que tiene la hipotenusa, tiene tres ángulos, que tiene al cateto, autocateto, las funciones trigonométricas y que la sumatoria de todos los ángulos te forman 180 grados. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo. Te ponen un triángulo y te dan estos dos lados. Lo primero que tienes que hacer acá es poner datos en el triángulo para poder ubicar las cosas, ¿ya? Puedes utilizar tus referencias, pero vamos a utilizar A, B y C para no confundirnos, ¿ok? Primero, anotemos, tú puedes poner donde sea, ¿ya? Ahorita te explico cómo hacer. Tú puedes poner A, B y C, ¿ya? Estamos poniendo en mayúsculas los ángulos. Para poner los catetos, lo que tienes que hacer es poner los cosos en minúsculas, pero tiene que ser al contrario. Por ejemplo, de A, el contrario va a ser A en el cateto opuesto, por ejemplo. En el B, la hipotenusa lo vamos a poner el B. Y en el C, en el cateto opuesto, le vamos a poner una C chiquitita. ¿Ya? Con eso ya has ubicado los datos. Ahora, una vez hecho esto, tenemos que ver los datos, ¿verdad? Ya, tenemos que A vale 50 centímetros. ¿Ya? 50 centímetros. Y que... bueno, en este caso me he equivocado. Acá está. Lo que pasa es que lo vamos a poner... Como en este caso nos han dado el ángulo, sabemos que este ángulo es 90 grados. Y como B no es 90 grados, sabemos que ese ángulo no es el ángulo que está en esta esquina. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar esto acá, B, y acá está B. Entonces ya está. Eso te tienes que fijar. Si te dice 90 grados, obviamente va a ser el de la esquina. No puede ser otro, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el cateto A y tenemos el ángulo B. ¿Ok? Ahora, acá tienes que analizar qué puedes sacar. Acá, en este caso, tienes dos ángulos. Tienes el ángulo de 90 grados y el ángulo B. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la sumatoria de todos los ángulos te da 180 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, el ángulo A va a ser igual a 90 menos 50 grados con 27 segundos. Esto voy a explicar. Esto es grados, ¿ok? Esto es minutos, perdón, y esto es segundos. Esto es una forma para representar los grados, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es una forma para representar los grados, ¿ya? Entonces, cuando te da esto, tienes que dar los resultados así, ¿ya? No es complicado, ahorita voy a enseñar cómo ponerlo en la calculadora. Entonces, tienes eso. Y dirás, ¿por qué 90 si es 180? Porque la sumatoria de los tres ángulos te va a dar 180, ¿ya? Entonces, lo ponemos en la calculadora. Acá está. Encendemos, ponemos 90 grados, 90 grados menos 50
Este simbolito que ven acá es el simbolito de grados, segundos y minutos. Entonces le ponen según ahí grados y le ponen 27 y nuevamente ese. No se asusten que les aparezca así, es normal, es la programación de la calculadora. Al poner igual les va a salir el resultado. Entonces ponen igual. En este caso sale fracción. Ponen este simbolito para ponerlo en decimales y les va a salir 39.55 grados. Ahora, en este caso no se puede poner, nuevamente piden, no se puede poner directamente 40 grados. Los decimales importan porque nos está especificando los minutos y segundos. Entonces lo que se vuelve a hacer es poner esta tecla y automáticamente la calculadora te lo pondrá en minutos y segundos. Entonces, ahora sabemos, vamos a poner con otro color. Ahora sabemos que A es igual a 39 grados con 33 minutos. ¿Ya? Ya tenemos ese dato. Ahora, lo que ahorita nos faltan son los catetos. ¿Ya? Los catetos. A ver, tenemos un cateto, 50 centímetros. Entonces hay que pensar, en este caso hay que usar las funciones trigonométricas. Ahora, ¿cómo hacemos? Tienes que pensar en qué función trigonométrica te va a ayudar a sacar uno de los otros datos. Por ejemplo, a ver, nos recordamos que de seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ay, perdón, se me ha movido el trípode. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el ángulo A, el cateto opuesto es 50 y la hipotenusa nos falta. Entonces podemos despejar eso y sacar ese resultado. Entonces vamos a hacer eso. El seno de A va a ser igual al cateto opuesto, o sea, 50 entre la hipotenusa, entre C. Acá es despeje. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto está dividiendo. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces va a ser seno de A por C entre 50. Y todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces dejamos solo a C y ponemos 50 entre el seno. Y acá ya podemos poner lo que es el ángulo A. 33 grados con 33 minutos. Y ahí vamos a poner en la calculadora, ¿ok? Acá está. Le vamos a poner primero la fracción, 50. Abajo se pone el seno, 39 grados con 33 minutos. Fíjense que estoy poniendo este simbolito, ¿verdad? Porque hay que poner los minutos y los segundos y todo eso. Y le ponemos igual. Y nos va a salir 78,52. Como esto es un cateto, este sí se puede poner en decimales. ¿Ok? Bueno, en este caso es la hipotenusa, ¿no? Pero sí se puede poner en decimales. Entonces 78,52. Ay, lo vamos a poner con colorcito. Nuevamente, 78,52 centímetros, porque nos está dando los datos en centímetros. ¿Ok? Perdón, nuevamente. No estoy acostumbrada al trípode. Ya. Ahora, eso nos ha servido, ¿verdad? Entonces, ya tenemos A y ya tenemos la hipotenusa. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta B. Y ahora, ¿cómo sacamos B? Ya tenemos... tenemos el ángulo B. Nos está faltando el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Pero también tenemos el cateto adyacente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso,
O sea, también podemos utilizar cualquier función geométrica porque en este caso tenemos varios datos. Pero en este caso utilizaremos el tangente, ¿ok? Entonces, va a ser tangente del ángulo B. ¿Qué es la tangente? Es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Se recuerdan? COK. Entonces, en este caso, eh, vamos a reemplazar datos, o sea, vamos a poner tangente de B. Vamos a poner tangente de B es igual al cateto opuesto B. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces ponemos B entre el cateto adyacente que es 50. Este dato sí tenemos, pero por falta de espacio lo vamos a dejar todavía ahí. Entonces lo que queremos despejar es B. Todo lo que está multiplicando pasa, todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces lo vamos a dejar un costadito B. Esto pasa a multiplicar. Tangente de 50 grados con 27 minutos. Los paréntesis son muy importantes cuando se trata de funciones trigonométricas. Y multiplica por 50, ¿verdad? Eso vamos a poner. Uy, el día de hoy me está yendo mal con el trípode. ¿Ya? Le vamos a poner la tangente de 50 grados. Ahí, ¿ven? Ahí me equivoco porque he puesto doble paréntesis. Cuidado ahí. Y 27 minutos se cierra por 50. ¿Ya? Entonces el tangente, o sea, el cateto B va a ser igual a 60,55 centímetros. Ahí está. Ya hemos sacado todos los resultados. Ya. Acá he borrado todo y he puesto los datos que hemos encontrado en un costado para mostrarles algo más. Algo que no les he mencionado es que en algunos ejemplos o algunos ejercicios les pueden pedir que saquen el labia y el perímetro, ¿ok? El labia es base por altura entre 2. De los triángulos rectángulos es base por altura entre 2, ¿ok? Base por altura entre 2. Y el perímetro es la sumatoria de todos los lados. Entonces va a ser A más B más C. A más B más C. Esto lo vamos a hacer un poco más directo. Entonces, base por altura entre 2. Ponemos la fracción. Base es 50 por altura. ¿Cuánto es la altura? 60,55 entre 2. Ponemos decimales. Entonces, el labia va a ser igual a 1513,75. ¿En qué se mide el labia? Centímetros cuadrados. Ya, eso es importante saber. Y luego se suma el perímetro, que sería 50 más 60,55 más 39 grados 33 minutos. Más 30. Ay, ¿qué estoy anotando? Me he equivocado. Le estoy sumando los catetos. Ahí está sumando un ángulo, nada que ver. Más 78,52. Verifico que los datos estén bien. Lo convierto y ya tenemos el perímetro. 189,07 centímetros. Si se preguntan por qué es esto de cuadrado y centímetros, es que al multiplicar, acá, por ejemplo, va a ser centímetro por centímetro y centímetro por centímetro va a ser centímetro al cuadrado. En cambio, acá al sumar, no es como que se va a sumar centímetro al cubo. Al sumar no se suma así, ¿ya? Y entonces sería así. Un dato extra que me olvidé mencionar. Para sacar la hipotenusa, cuando no tienes algún ángulo y necesitas sacar, hay una fórmula.
C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿ya? Me olvidé mencionar eso, mil disculpas. Pero, ¿qué es esto? C, bueno, depende de los datos que tengas, ¿no? Depende de cómo lo acomodes en tu triángulo, pues esto ser C, A, todo lo que sea, ¿no? Pero esto es para encontrar un cateto, ¿ya? Entonces, digamos que quiero encontrar, digamos que esto es C. Entonces, voy a despejar C. Tienes que tener los otros dos ángulos. Cuando un número está elevado al cuadrado y se pasa al otro, pasa como raíz. Entonces va a ser raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿ya? Ah, digamos que quiero encontrar a, ¿ya? Digamos que quiero encontrar a. Entonces agarro y va a ser c al cuadrado menos b al cuadrado a al cuadrado. Lo ordeno un poquito y va a ser a va a ser igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. Acá es bueno saber, digamos, que al encontrar la hipotenusa va a ser positivo, ¿verdad? Y al encontrar un cateto va a ser negativo. ¿Por qué? Normalmente C se utiliza como hipotenusa, ¿ok? Entonces, si se puede poner así, es muy útil para saber. Pero normalmente cateto es negativo porque eh, al despejar los números te va a dar negativo. Porque en realidad esta es una fórmula que hay con letras, pero en la realidad lo que te están queriendo decir es que a la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1, digamos, al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso les quería aclarar. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente parte, que son los triángulos oblicuángulos. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? Decíamos que los triángulos rectos tenían un grado o tenían al menos un ángulo de 90 grados. Pero en este caso no va a ser así. Va a ser un triángulo que todos sus ángulos van a ser diferentes. Acá vamos a poner un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Y lo mismo con los catetos, ¿ok? Entonces ya sabemos las partes de un triángulo, sus ángulos y sus catetos, ¿ok? A ver, en este caso, por lo que tengo entendido, la hipotenusa ya no, como que ya no importa mucho la diferencia de la hipotenusa. Es más importante que tengas bien puestos los datos y que los relaciones. Una forma de relacionarlos es que este ángulo, en la forma de anotar, ¿no? Tú puedes anotar como tú quieras, pero una buena forma de relacionarlo. Este ángulo, para que entiendan el video, va a ser A, ¿ok? Ángulo cateto. Este ángulo, no me sé los nombres, pero ángulo cateto y este ángulo, ángulo cateto. Eso es bueno que sepan. Ahora, en los triángulos oblicuángulos, la suma de ángulos, o sea, pita, beta, todo eso, va a ser, más esta, la suma igualmente va a ser 180 grados, ¿ok? Entonces hay que concentrarse en que tiene que ser 180 grados y hay que tener mucho cuidado con equivocarse en esa parte, ¿ya? Eh, ya. Después existe lo que es el teorema de senos. ¿En qué consiste el teorema de senos? El teorema de senos es como una equivalencia de los catetos con sus ángulos, ¿ok? Por eso esto sirve, ¿ya? Entonces, va a ser, se los voy a poner acá. Esto. Ahorita les explico bien, pero hay que recordar que esto también se lo tienen que memorizar. Sí, puede ser que sea alta memoria, pero conforme vas practicando, se te va memorizando realmente, ¿ya? Entonces, sí, ya. Entonces les pongo así. El ángulo, no, el cateto con
el seno, coseno, tangente. Mejor se utiliza seno, ¿no? Porque es como así la fórmula. Y en realidad se llama teorema de senos. Entonces, seno, ¿ok? El cateto entre el seno del ángulo. B entre el seno del ángulo. Y C entre el seno del ángulo. Y ustedes dirán, pero si yo cambio los datos, ¿cómo voy a saber cuál es el seno del ángulo? Es el opuesto. De este su opuesto es A, por eso se pone el opuesto. De este su opuesto es B, entonces ese es su opuesto. ¿Ok? Entonces se ponen los opuestos. Y hay que decir que esto igual puede ser al revés, porque, o sea, esto lo puedes poner arriba los senos. Puedes poner seno del ángulo entre A va a ser igual a seno del ángulo entre B. No es muy importante saberse los nombres, pero bueno, en esta parte para explicar hubiera sido útil, pero bueno, ni modo, ¿ya? Pero el punto es que se puede poner al revés. Vale lo mismo, equivale lo mismo, y no hay problema. Ahora, ¿cuál es? ¿Para qué esto? ¿Para qué te sirve esto? Digamos que yo no tengo ningún dato de B. No sé ni el cateto, ni sé su ángulo. Pero sí tengo el ángulo de C, tengo el ángulo de A y tengo el cateto de A. Y lo que necesito encontrar es C. Entonces, pues, equivale este con este. O este con este. ¿Ok? O sea, obviamente estos dos no los puedes mezclar. Es como esta es la opción 1 y esta es la opción 2, ¿no? Dependiendo de qué estás buscando. Porque a la hora de despejar es mejor no complicarse, ¿no? Y una cosa más, antes de que se me olvide, se los voy a poner acá, es que hay el teorema de los cosenos. Con eso me estaba confundiendo. Ese es el teorema de los senos, ¿ya? O sea, siempre tienen que utilizar el seno. Tampoco es muy difícil, ¿no? ¿Quién se quiere complicar la vida utilizando más, no? Pero acá les voy a poner el teorema de cosenos, que no sé si me vaya a entrar, entonces quizás lo pongamos un poquito chiquitito, ¿ya? ¿Qué dice el teorema de cosenos? Dice, un lado al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los otros dos lados al cuadrado menos el doble de los dos lados multiplicados por el coseno del ángulo del lado que estamos buscando. O sea, en este caso de A sería este. ¿Ya? Para que se entienda mejor, se los voy a poner acá atrás. El todo, ¿no? De A al cuadrado, un lado al cuadrado es igual a la sumatoria de los otros dos lados al cuadrado menos el doble de menos el doble de los dos lados por el coseno del ángulo opuesto, que sería el este, ¿verdad? Ahora, si quiero encontrar b al cuadrado, obviamente si quieres encontrar b lo tienes que pasar como raíz, ¿no? Pero es como esta es la fórmula del teorema de los cosenos. En este caso, esto es muy fácil porque tienes que saber que como la fórmula se sigue, ay, acá me estoy confundiendo, ¿no? Es bien fácil, me confundo. Como la fórmula se sigue, es más fácil aprendérselo, ¿no? Porque solo tienes que saber que si estoy buscando esto, solo tengo que complementar los datos al medio y ya está. O sea, si estoy buscando A no va a estar al medio porque estoy buscando A, ¿ya? Por el coseno de, ¿cuál es el ángulo opuesto de B? Este, ¿ya? Y C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2A por B por el coseno de, creo que este se llama pita o algo así, ¿ok? Entonces, eso es importante que sepan, ¿no? La sumatoria de los ángulos va a ser 180. Es importante que sepan el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Nos han dado estos dos datos en un triángulo oblicuo ángulo. ¿Cuál es el primer paso?
poner los datos de referencia, o sea, las formas para indicarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner ángulo A, su opuesto va a ser el cateto A, digamos. Ángulo B, su opuesto va a ser el cateto B. Aunque lo podríamos poner con los ángulos, ¿no? Para utilizar un poco mejor las fórmulas. Claro que igual puedes utilizar A, B y C, ¿no? Como les digo, es ya dependiendo de ustedes, cómo mejor se ubiquen. Yo la verdad me ubico más con los ángulos. Este es así, ¿ya? Y finalmente el ángulo C y su cateto opuesto C, ¿ok? Ahora. Uy, ¿y ahora qué hacemos acá? Tenemos solo tenemos un ángulo y tenemos B. A ver, pensemos. Me di cuenta que me faltó poner un dato. Al parecer B es 70 grados, ¿ya? Sí, por eso no sabía qué hacer, ¿ya? Pero sí les van a dar varios datos, no se preocupen. Igual, de todas maneras, siempre hay que buscar la forma de encontrar, ¿no? Porque como hay varias formas de encontrarlo, a veces dices, no, es que no hay los datos, que no sé, pero siempre va a haber, ¿no? En plan, un examen o así. En este caso fue mi error humano. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer acá? Sabemos que la sumatoria de los ángulos es 180. Entonces podemos decir que el ángulo de C va a ser igual a 180 menos 70 menos 49. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar y vamos a poner en la calculadora. 70 menos 49. 61 grados. Listo. Ahí se ve precioso. Ya. Ahora el siguiente. Ya tenemos este ángulo, ¿verdad? Le vamos a poner con este de que ya tenemos el ángulo, ¿no? Ahora, uy, esto se ve horrible. Escribo mal, pero no tan mal. Ya. Entonces ya tenemos un ángulo. Ahora, ¿qué podemos hacer para encontrar B? ¡Ah! El teorema de senos. Ya. Entonces, el teorema de senos. Estamos buscando B. Entonces, hay que ver. A ver acá. Vamos a darle la vuelta. Aquí está, perdón. Estamos buscando B. Estamos buscando B. Y ya tenemos el seno de B. Tenemos estos dos datos. Ya, entonces vamos a utilizar esta partecita, ¿ya? Ya. Entonces vamos a utilizar esta partecita. Decimos A sobre el seno de el ángulo A es igual a B sobre... estamos buscando A. Ni cuenta me da. Pero igual sirve, ¿no? B el seno de B. ¿Ok? Entonces estamos buscando A. Entonces más fácil todavía. Ya. A va a ser igual a B. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces va a ser B es 20. Entonces B por el seno del ángulo A. ¿Cuál es el ángulo A? 49. Por el seno de 49 entre el seno del ángulo B. ¿Dónde está el seno del ángulo B? 70. Seno de 70. Entonces agarramos y lo anotamos en la calculadora. ¿Ok? 20 por el seno de 49. ¡Ay! Me he equivocado. Hay que poner primero la fracción, ¿no? Cuidado, se equivoquen ahí, porque ahí es cuando empiezan a aparecer los errores. Por si acaso, acá en la calculadora aparece sin, pero en realidad es seno, o sea, es lo mismo, ¿ya? No se asusten de que en su calculadora no haya eso, porque es sin, es igual a seno. Ya, entonces tenemos que el cateto A es igual a 16,06 centímetros. ¡Ay! Ya casi acabamos, qué emoción. Ya, entonces ya tenemos este dato, ¿verdad? Y ahora nos falta C.
¿Y ahora cómo encontramos C? Podríamos encontrarlo por esta manera, lo cual sería una manera más fácil, pero como en el anterior me equivoqué, me gustaría mostrarles acá cómo sacar, ¿no? Ahora, ¿cómo era la fórmula del teorema de cosenos? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno de el ángulo C, ¿verdad? Casi no entra, pero ahí está. Entonces vamos a reemplazar datos. Primero, esto es raíz cuadrada, ¿ya? Eso cuidado, se olviden. Cuando está elevado al cuadrado y se pasa al otro lado, pasa como raíz cuadrada. Y vamos a... los datos son muy grandes. 16,06 al cuadrado más b al cuadrado, 20 al cuadrado, entonces menos 2ab. Esto lo vamos a poner en la calculadora porque no entra. Entonces lo vamos a poner ahí, ¿verdad? Cuidado. Ya. Entonces, raíz cuadrada de el ángulo A, del cateto A. Entonces, 16,06 al cuadrado, ¿ya? Más el cateto B, 20. Lo vamos a poner con paréntesis, por si acaso. 20 al cuadrado. Menos 2 por el lado A por el lado B. El cateto A por el cateto B por el coseno del ángulo C. ¿Cuánto era el ángulo C? Hemos sacado 61. Tenemos que el C es igual a 18,61 centímetros. Y ahí está, ahí hemos finalizado. Espero que les haya servido. Ahí están los resultados. Espero que les haya servido para entender la diferencia entre los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. La verdad es muy fácil, solo es tema de memorizarse las fórmulas. Pueden retroceder y revisar y anotarse las fórmulas, ya que eso les va a ayudar mucho a entender. Bueno, es... bueno, si quieren que se los aclare, una cosa más, es que el área igual va a ser base por altura entre 2 y el perímetro igual va a ser la sumatoria de los catetos. O sea, de los lados, ¿no? Eso fue todo. Gracias por ver. No olviden dejar su like, que no esperaba subir estos videos, pero bueno, lo que la vida toca. Y bueno, adiós.